Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, hermano Pablo, por su presentación. Y pues me alegra estar nuevamente compartiendo con ustedes este espacio de profundización en lo que son los evangelios sinópticos, la cuestión sinóptica, y específicamente en el evangelio de Mateo. Pues bien, entonces vamos a continuar esa profundización que tenemos. Agradecerles a todos por el seguimiento que han tenido en las tutorías, en las clases en las cuales yo he tenido la oportunidad de estar con ustedes. Eh, Todavía la plataforma está abierta, de pronto quienes no han podido participar en la pregunta que se hizo después de la sesión número 6, ustedes entran allí a la sesión número 6 y encuentran el foro. Ese foro es obligatorio, entonces pues ustedes todavía pueden poner allí su participación para que pues les quede evaluada esa actividad. Hay otras actividades que son de estudio, que son de profundización, pues que serían también obligatorias, digamos, ética y moralmente hablando, pero es para que cada uno lo profundice de acuerdo pues al interés que muestra precisamente por el estudio del Evangelio de Mateo. Para la clase de hoy, al final va a estar abierta una serie de preguntas, un quiz. Entonces van a tener varias oportunidades de responderlo. Pues la idea es que lo hagan la primera vez, pues con los 5 sentidos, pero si no logran contestar todo de manera adecuada, pues pueden tener una nueva oportunidad y pueden tener múltiples oportunidades. Entonces la idea es que que en la misma evaluación uno como que dice, uy, esta no era, de pronto esta sí era, ay, ¿por qué? Entonces uno también en la evaluación va aprendiendo. Bueno, entonces ya con, ya con esta perspectiva vamos a culminar a casi ya el Evangelio de Mateo. Estamos pues en el capítulo 18. Habíamos quedado en la ocasión anterior prácticamente uy, esto no me funcionó. Bueno, en la parte que hablábamos de narrativa de la iglesia, de los capítulos 13 al 17, habíamos hecho alusión pues a algunas situaciones allí, especialmente lo que tenía que ver también con la transfiguración y culminando pues toda esta parte con el segundo anuncio de la pasión. Una cosa importante también, vean las preguntas al profesor. Hay algunas preguntas que ustedes han formulado. Ustedes pueden leer, así no tengan preguntas, lean lo que sus compañeros han preguntado, porque también allí hay respuestas que de pronto les puedan ayudar a entender algunas cuestiones que de pronto queden pendientes, dudas que haya allí. Bueno, comencemos pues el día de hoy con esta partecita que estaba prevista para en la ocasión anterior, que era el discurso sobre la vida de la comunidad. Algunas Biblias le ponen ese título, discurso a la comunidad, o discurso a la iglesia, o discurso eclesiástico. Ya sabemos que, que Jesús siempre maneja, o el Evangelio de Mateo, maneja su material por narraciones y discursos. El discurso eclesiástico es muy fácil de identificarlo en sus Biblias. Está en el capítulo 18 y la forma precisamente es de discurso. Como, como en otros discursos nos plantea los destinatarios del mismo, ¿sí? Entonces comienza diciendo, en aquella ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Esta es
como la premisa, la disculpa. Y a raíz de eso, Mateo nos presenta todo el discurso del Evangelio de Mateo. Allí hay una cosa importante que no había ocurrido de manera explícita. Entonces, porque Jesús, ojo, realiza un signo profético, un signo. Los profetas en el Antiguo Testamento, ustedes han visto, eh, realizan muchos signos o hacen un signo y lo explican. Aquí Jesús hace un signo. ¿Cuál es el signo de Jesús? Dice, versículo 2, Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, entonces llama a un niño, ese es el signo. Así lo van a entender mucho más que si no hubiese llamado al niño al círculo. Entonces, digamos que esa un poco es la situación del discurso eclesiástico, del discurso a la comunidad. ¿Qué enseña Jesús en ese discurso a la comunidad? Pues, ¿cuál es el comportamiento interno? En otros discursos había hablado de cómo era el reino de los cielos, de casi que una conversión, podríamos llamarla personal, el sermón de la montaña, los principios del seguimiento de Jesús, eh, o cómo comportarse los discípulos, el discurso de la misión, el discurso misionero. Ahora, llegado al capítulo 18, Mateo nos presenta cuál es el comportamiento querido por Jesús al interior de la comunidad de sus seguidores. ¿Cuál es el comportamiento dentro de la iglesia? Y entonces es el que tenemos allí. Miren, nosotros a veces tenemos una imagen demasiado idílica o utópica de la primera iglesia, de la iglesia de los primeros creyentes, de los primeros cristianos. ¿Y qué es? Pues que allí todo era maravillas, todo era felicidad, todo era paz, todo era amor. No, si la iglesia de los primeros decenios hubiese sido perfecta, pues nos hubiéramos perdido este discurso eclesiástico, ¿sí? Aquí vemos que había una pugna interna, como la hay hoy, entre todos los miembros de las comunidades por esta preguntita que le hacen a Jesús. ¿Quién es el mayor? Casi como que los discípulos han entendido, bueno, le entendimos su discurso de las parábolas sobre el reino de los cielos. ¿Quién es el mayor? Y Jesús, pues aquí nos deja ver que el mayor es el pequeño. ¿Cuál es? Y también se puede mencionar, ya lo habíamos visto en esas partes, la preocupación de la iglesia era, para Jesús, debería ser, ¿quién es el pequeño? El pequeño se hace hermano. Eso es como lo fundamental. Cuando el pequeño se hace hermano, hace 8 días hablábamos un poco de hacerse el prójimo, convertirse en el prójimo, en el cercano. ¿Quién es el cercano? ¿Quién es el que está cerquita de mí? Para un creyente, esto no es obligatorio para cualquiera, no. Quien decide por Jesús, decide que su prójimo es el más pequeño. Y por eso allí usa esta figura del niño, ¿cierto? El que reciba un niño como este, a mí me recibe, pero el que se escandalice de estos pequeños, pues tampoco podrá entrar en el reino de los cielos. En el versículo 3 había decidido, vea, si no cambian, había dicho, si no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué el niño? Esta es una figura escandalosa. Dice, pero el niño, pues si el niño no está atento, el niño no entiende, el niño comete errores, el niño hay que corregirlo porque no actúa correctamente, actúa con falencias, no como un adulto. Pero ¿qué es lo que Jesús destaca del niño?
Pues precisamente eso, que por su adolescencia, podríamos decirlo de alguna manera, porque adolece, porque le falta, el niño está excluido. El niño no puede hablar, el niño no hace parte. Aquí estamos entendiendo, el niño es menor de 12 años, o sea que todavía no tenía la edad para hacer parte de la comunidad de la sinagoga. Entonces, precisamente, ese que no tiene lugar, mire, ese es esa actitud de aquel que no espera con soberbia imponer su autoridad, su punto de vista, sino aquel que sabe que depende hasta, no solamente para la subsistencia, como el pobre en espíritu, sino aquel que sabe que en la comunidad, en la familia, los demás lo ayudan a crecer, pues quien tenga esa actitud entrará en el reino de los cielos. Y es eso. Por eso aquí es en este contexto donde, hablando del más pequeño, pues va a, a tenerlo también como criterio de ingreso en el reino de los cielos, ¿cierto? Bueno, en ese sentido, hablando del niño, también habla de los, bueno, aquí habla del escándalo, ¿cierto? El que escandalice. Eh, Aquí hay unas traducciones que dicen, quien haga caer en pecado a uno de estos pequeños. Eh, que a veces si yo digo escandalizar es como hacer algún pecado y que los demás abren los ojos bien grandotes. No, aquí el sentido, si sus Biblias dicen escandalizar, escandalizar es hacer caer en pecado. Quien hace que, que fracasen los más pequeños, pues no es digno de entrar en el reino de los cielos. Estos son pues los temas principales del discurso, ¿cierto? ¿Quién es el mayor? El que se haga como niño. ¿Quién, quién, quién ingresa en el reino de los cielos? No el que dé un codazo, empuje al más pequeño, al más frágil y lo haga caer, al contrario, el que con su testimonio lo haga crecer. Y es acá, ratifica esa importancia por el pequeño, poniendo aquí la parábola de la oveja perdida, ¿cierto? Si alguno tiene 100 ovejas y pierde uno, deja las 99 y se va por aquella que está a punto de fracasar, de desfallecer, la perdida. Una oveja sin pastor no tiene perspectiva de vida. Y por eso aquí en esta ocasión tiene la parábola de la oveja, tiene el sentido también de la corrección fraterna. Fíjense, lo más difícil. Si tu hermano te hace pecar, vete y repréndele a solas con él. Entonces, primer elemento, ¿sí? No es hacer caer, no es escandalizar al pequeño, al hermano, a la oveja perdida. Es el creyente se siente responsable de sus correligionarios, por decirlo de alguna manera, de los que con él están tratando de seguir a Jesús. Y por eso, si un hermano peca, yo no digo, uy, que se vaya de la comunidad, no nos sirve, nos daña. Un poco es lo que tenemos en nuestros países y casi que el mayor trabajo de los legisladores en nuestros congresos, cámaras, senado. ¿Qué se preocupa? ¿Por qué se preocupan las sociedades de nuestros pueblos? Por cortar a quien comete un error. Ojalá hubiese, piensan algunos en los países, la pena capital para poderse deshacer del pecador, del que ha cometido un error. Dice, pero no, en la iglesia, cuando un hermano peca, dice, repréndele a solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Es involucrarse con aquel que pensamos que ha cometido un error. Es un poco esa la situación principal que nos muestra el Evangelio. Bueno, y junto a ello después viene el otro tema,
el otro tema que se vive en comunidad, además de la preocupación por ser el último, la preocupación por hacerse pequeño, la preocupación por ayudar al que comete un error. Nuevamente en este discurso surge el tema de la oración, así como había surgido también en el Sermón de la Montaña. Y fíjense, pero aquí ¿qué dice? ¿Se acuerdan de la oración en el Sermón de la Montaña? Cuando tú vayas a orar, decía allí en el capítulo 6, vete a tu cuarto y allí háblale a tu padre que ve en lo secreto, ¿cierto? Era porque era una formación personal, digamos. Aquí dice, ojo, la oración comunitaria. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, su Padre del cielo los escuchará, ¿cierto? Está en el versículo 19. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y por eso es que nosotros, o la Biblia, pues nos habla de comunidad, de eclesía, de coinonía, de comunidad, de convivencia, hasta para la oración. Allí está, y junto a la oración, porque vea, en el pecado, estar con el hermano, no para pecar con él, ¿no? Como Jesús comía con publicanos y pecadores, para ayudarlo. Dice, si tu hermano te escucha, habrás salvado a tu hermano. Pero ojo, porque puede ser que yo me dirija al hermano con actitudes de soberbia, de vanagloria. Pues así no voy a ganar a nadie, ¿cierto? Como el fariseo que le da gracias, Dios mío, porque yo no soy como ese publicano pecador. No, es ganar al hermano. No es que el hermano le coja fastidio a mí o a otro hermano de la comunidad precisamente por esa soberbia. Entonces, con el hermano en la oración, con el hermano, perdón, en el pecado, para ayudarlo, para sostenerlo, para fortalecerlo. Con el hermano en la oración. Y finalmente, con el hermano en el perdón. Vea cómo Pedro vuelve a mostrar esa primacía, esa importancia que tenía entre los demás discípulos y se arriesga a preguntarle a Jesús, otra vez, ahí en medio de este discurso, como para ir animando esas palabras de Jesús. ¿Cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? 7, la plenitud. Y la respuesta de Jesús, 7 veces 7, que es el colmo, ¿cierto? Lo perfecto multiplicado por lo perfecto. Y esto lo corrobora Jesús, pues, con el, con la parábola del funcionario que no quiso perdonar, que ustedes se encuentran ahí, de los versículos 23 al 35. Bueno, entonces, continuando pues con esta parte, perdón que creo que compartí la que no era. Entonces vamos a continuar ya después de haber terminado este discurso 18, la finalización. Vean ustedes el capítulo 19, versículo 1. Nos muestra que el discurso ya terminó, efectivamente, después de decir estas cosas. Mire, esa fórmula que nos aparece prácticamente al final de todos los discursos de Jesús, después de que Jesús acabó de decir estas parábolas, después de que Jesús acabó de decir todas estas cosas. Y aquí, la guía que nosotros tenemos, aunque las Biblias, pues las ediciones lo marcan, para mostrar que aquí hay otra parte, dice, después de decir estas cosas. Entonces, después de decir estas cosas, pasó algo. Y es, pues, lo que tenemos a continuación. Bueno, no entiendo por qué Entonces vamos a ver la siguiente parte, que tenemos aquí otras enseñanzas, otros hechos de Jesús que nos reporta el Evangelio y que vamos a ver inmediatamente.
Bueno, entonces, ¿qué pasa en ese versículo 18? Después de decir estas cosas, en este versículo 1, perdón, Jesús, otra vez, vea, se fue de Galilea y llegó a la región de Judea. Entonces tenemos un desplazamiento de Jesús, un desplazamiento importante de Jesús que se nos muestra aquí en una nueva región. Bueno, y entonces aquí comienza esta nueva sección compuesta por los capítulos, digamos, 19 a 20 a 23, ¿cierto? Entonces aquí hay diversos hechos sobre Jesús. El tema central para muchos es la próxima venida del reino de los cielos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué enseña? ¿Qué hace Jesús? Bueno, aquí Mateo nos lo presenta en la región de Judea. Y vea que en ese versículo 2, 1 y 2, 1b dijéramos, y 2, hay una especie de pequeño sumario. Jesús se fue a la región de Judea, al oriente del Jordán, ¿cierto? Entonces fijémonos, está al otro, pasó al otro lado del Jordán, en la parte norte del Mar Muerto. Dice, mucha gente lo siguió y allí sanó muchos enfermos. Aquí tenemos la primera, una cuestión, ¿sí? Distintos temas. Primer tema, el matrimonio. Interesante. Pregunta de Jesús, un poco para resumir. ¿Puede un hombre divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Acordémonos que al comienzo del Evangelio recordábamos que no solamente, según la ley de Moisés, un hombre no puede divorciarse, debe divorciarse, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que le pasó a José? Capítulo 1. Dice, Moisés cuando, perdón, José cuando se dio cuenta que su esposa estaba embarazada y que ellos todavía no estaban viviendo juntos, aunque ya eran casados, dice, resolvió repudiarla, observar la ley de Moisés al pie de la letra. Y allí veíamos pues cómo esa observancia literal de la ley de Moisés pues iba a terminar por una injusticia. Entonces aquí Jesús da su enseñanza y dice, no responde directamente, ¿no? Dice, ustedes no han leído lo que dice en la escritura. Entonces vea, si uno va a leer el Antiguo Testamento, pues encuentra allí los textos en los cuales pues está esa enseñanza, especialmente en el capítulo, bueno, en Deuteronomio, en el capítulo 24, ¿cierto? Allí lo que se refleja es que había como distintos modos de interpretación en la época de Jesús acerca del divorcio. Unos decían que, porque, a ver, dice, puede divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera, dice esta traducción. ¿Cómo interpretaban eso que en hebreo, allá en Génesis 24:1 dice, erewet dabar, dabar es palabra? ¿Cómo interpretaban ese erewet? Era una palabra un poco difícil de interpretar, que algunos traducían por vergüenza. Entonces, ¿cuál era esa vergüenza por el cual podía haber el divorcio? Había rabinos, diríamos hoy un poquito machistas, que decían, vea, si a la mujer se le quemó el arroz, ya ese es motivo suficiente para el divorcio. Había otros que decían, no, solamente la infidelidad sexual da motivo al divorcio. Jesús va más allá, no se queda con Moisés, con la tradición que era tan importante, va mucho más allá, va ni siquiera a los patriarcas. A veces Jesús recurre al Dios de Isaac, de Abraham, Isaac, Jacob. No, va más atrás, va al relato mismo de la creación y hace su nueva interpretación. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una carne sola, citando Génesis 2:24. Así que los dos ya no son dos, sino una sola carne. Y ahí viene entonces, pues la pregunta natural, dice, bueno, pero si eso dice el Génesis, entonces, ¿por qué Moisés permite el divorcio, ordena el divorcio?
Y ahí viene un poco la interpretación de Jesús. Acordémonos, ¿se acuerdan por allá cuando estudiábamos el capítulo 5 y 6, que Jesús decía, si su modo de proceder, ¿no? Técnicamente hablando, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y aquí se ve que Jesús es muchísimo más exigente porque dice, mire, versículo 8, por lo tercos que son ustedes, Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esta manera. Entonces, es una enseñanza. ¿Qué es lo fundamental? Que Jesús no se apega a la interpretación, en este y en todos los casos, ¿no? Que a veces muchas personas piensan que el cristianismo es simplemente cumplir una serie de preceptos de orden matrimonial, moral, sexual, y como ustedes han visto en el Evangelio de Mateo, la enseñanza de Jesús es integral, llega a todas las cosas, a todos los aspectos de la vida. ¿Y qué es lo fundamental? Decía, entonces, el modo que Jesús tiene de indicar que lo importante es ir más allá de lo que dice la letra de la ley hasta llegar a lo que es el espíritu de la ley, que es lo que encuentra Jesús y es lo que realmente salva al hombre. Vea, estas situaciones, ya después con los escribas, con los fariseos especialmente, después de esto, y visto que ocurre después del discurso a la de la vida comunitaria, Jesús tiene este episodio aquí con los niños, ¿cierto? Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Y repite algo que ya había mencionado en el discurso anterior. De los que son como ellos es el reino de los cielos. ¿Verdad? Casi que una paráfrasis de las bienaventuranzas, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son ellos? Los niños. ¿Quiénes son ellos? Los pobres en espíritu, ¿cierto? Entonces es eso. Eh, las riquezas. Aquí vemos que el paralelo lo tenemos en Marcos 10, en Lucas 18. Aquí, en otros sinópticos, quien habla con Jesús es uno cualquiera. Aquí dice, era un joven. ¿Por qué un joven? Pues porque está hablando de los niños, está hablando de alguien en formación, el discípulo, ¿cierto? Nosotros aquí en Colombia tenemos un dicho que pues es muy pesimista y no sería cristiano. Loro viejo no aprende a hablar. Loro es papagayo. Para decir que si ya está viejo, pues no aprende a hablar. No, ese no es el principio de Jesús. Para Jesús, todo el mundo puede aprender a hablar, todo el mundo puede convertirse, hasta la oveja más perdida puede convertirse, hasta el miembro de la iglesia más pecador. Tú ve y habla con él, que si lo convences, lo habrás ganado. Y por eso aquí, quien habla con Jesús es un joven que le hace una pregunta muy inteligente. Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener la vida eterna? ¿Cierto? Entonces, aquí Jesús dice, vea, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Bueno, solo hay uno. ¿Sí? Entonces aquí Jesús nos da, vea, es que la actitud es, vean, no me hable con tanta reverencia. ¿Sí? Habíamos escuchado, no llamen a nadie padre. Entonces, bueno, como no lo llamo padre, entonces le digo maestro. Dice, lo mismo, no me haga reverencia, solo uno es bueno. Ustedes todos son hermanos. No importa si le dice maestro, si le dice padre, si le dice profeta, si le dice rabino, si le dice escriba, si le dice excelencia, si le dice honorable, como le decimos a los representantes políticos. Bueno, no, es que lo que importa es que su trato sea de fraternidad, de hermanos, porque nadie es superior a nadie. Entonces no se trata de evitar o de usar una palabra en vez de otra, sino de tener una actitud de respeto y de hermandad por todos. Por eso este joven sale regañado.
diría, porque uno diría, uy, vea, felicitaciones que no me dijo de otra manera. No, no me digas bueno, solo uno es bueno. Ustedes trátense como hermanos. Y ahí le pregunta, entonces, mire, cumpla los mandamientos. Algunos de los que había anunciado Jesús allá en el capítulo 5, cumpla los mandamientos. Este dice, mire, todo eso es de chiquito. Dice, bueno, pues todo, solo una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, dice, sean perfectos como su Padre del cielo es perfecto. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y así tendrás una riqueza, un tesoro en el cielo. Eso es un poco la dificultad que Jesús manifiesta, la perfección. Es llegar a... ¿Por qué eso? Porque cuando nosotros, cuando se le da algo dice, vende y dalo a los pobres. ¿Quién es eso? ¿Por qué tiene que dárselo a los pobres? Porque los pobres ya no son pobres. ¿Recuerdan que los pobres son mis hermanos? Entonces, si yo los considero mi prójimo, mis hermanos, no estoy pensando en una pérdida de bienes. Cuando un papá, cuando una mamá le comparten su riqueza emocional, económica, social, cultural, literaria con sus hijos. Cuando el papá y la mamá se sientan a enseñar a leer, no las letras, sino la cultura de la lectura, y no solamente le enseñan a pasar canales en el televisión o, o, o a deslizar la pantalla del celular o de la tablet. Ellos no consideran que están perdiendo tiempo y dinero, sino que están haciendo lo que tenían que hacer. Se están ganando a sus hijos, el papá y la mamá. Por eso Jesús dice, mire, no es considerar a los demás hermanos en su corazón. Y a veces entre nosotros decimos hermano, 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 ¿sí? Como una muletilla. Podríamos decirle otra cosa. No, la fraternidad para Jesús no es una muletilla, sino que tiene sus consecuencias. Eh, ya la cuestión está áspera con los escribas, con los fariseos, y por eso en el capítulo 20 tenemos esas palabras duras de Jesús hacia los fariseos y hacia todas las autoridades judías de su templo, hacia los sacerdotes del templo, hacia los escribas, hacia los fariseos, y por eso tenemos aquí la parábola de la viña. Pero aquí, más que hablar de la viña, es hablar de los trabajadores de la viña. ¿Quién es más importante? Otra vez, ¿quién es más importante? Para Jesús no hay esa pregunta. El que ha trabajado toda la vida, los cristianos que son cristianos desde la primera generación o los cristianos de la segunda generación, quien toda la vida ha sido creyente o quien lleva una semana en la comunidad, ¿sí? ¿Quién es más importante? Por eso Jesús, a través de la parábola de los trabajadores de la viña o del viñedo, nos enseña que, que la fraternidad se expresa, así como en la cuestión de las riquezas, también aquí en la cuestión del ingreso al reino de los cielos, ¿cierto? Es esta parábola. Los últimos serán los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, que es como termina esta parábola que ustedes han leído, como al final el dueño de la viña le da la paga que a los que trabajaron todo el día, pues les da la paga de todo el día, pero esa misma paga completa se la da también a los que han trabajado solamente 3 horas. Es una parábola dirigida especialmente a los seguidores de Jesús, a los creyentes, a los cristianos. Y por eso aquí termina esta partecita con el tercer anuncio de la pasión. Vamos camino de Jerusalén, 20:18,
donde el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y mire en manos de quiénes, en manos de los sacerdotes, de los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte, lo entregarán a los extranjeros para que se burlen de él, lo golpeen, lo crucifiquen. Pero ojo, el anuncio de la pasión va completo. Y al tercer día resucitará. Ese es el anuncio. Entonces, con ese anuncio de la pasión, ¿qué desata? Pues desata la pregunta de, de la madre de los hijos de Zebedeo, que sabemos, ¿no? Santiago y Juan. Casi cuando dice, bueno, a ella le quedó sonando únicamente la última parte, al tercer día resucitará, la parte de la gloria, ¿sí? Manda en tu reino que mis hijos se sienten uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Podrán beber el cáliz que yo estoy de beber. ¿Cuál es el cáliz de Jesús? Padre, dirá ya en pocos capítulos, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es el cáliz? Hacer la voluntad de Jesús, del Padre, que en el caso de Jesús, pues es ir la donación completa en favor nuestro. Entonces, ahí es la respuesta a Jesús, de Jesús a la madre de los, pues sí, a la madre de los hijos del Zebedeo y con ello también al, pues a ellos mismos, ¿cierto? Ustedes beberán este trago amargo, este cáliz, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que está preparado para aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. ¿Sí? No es para todos, es para aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Entonces, pues ahí tenemos también esta situación. eh, vea, es que cuando alguien comete un error, casi que automáticamente, y ahí está nuestro pecado, nos sentimos mejores, nos sentimos aliviados. Fíjense, los otros 10 discípulos, dice, se enojaron con los dos hermanos, ¿sí? O sea, como enfatizando el error. Ellos se dieron cuenta que habían mandado a la mamá a hacerle la petición, dice, pero ahí está esa, esa alocución de Jesús. Vea, entre los paganos, entre los que no son de esta comunidad, los jefes gobiernan con tiranía, los grandes hacen sentir su autoridad, pero entre ustedes no deba ser así. El que quiera ser grande, mire, sírvale a los demás. El que quiera ser el primero, hágase su servidor, hágase el último, como el Hijo del Hombre que ha venido a servir y no a ser servido. Eh, ya, mire, a puertas de Jerusalén tenemos el último milagro que ocurre fuera de Jerusalén, los dos ciegos que le reconocen ese título que veíamos en el versículo primero del Evangelio. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, origen, hijo de David. Vienen, si se acuerdan, hijo de Abraham. ¿Y qué le dicen los ciegos? Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Termina el episodio diciendo, Jesús tuvo compasión de ellos, les tocó los ojos y en el mismo momento los ciegos recobraron la vista y siguieron a Jesús. Bueno, vamos a dejar ahora inmediatamente el espacio para que ustedes pues formulen las preguntas que tengan. Si no alcanzan, pues las pueden formular también en el chat de la plataforma. Bueno, entonces, como en otras ocasiones, quien lo desee puede levantar la mano y preguntar. Bueno, a ver, me paseo por toda la pantalla. Bueno, ya por aquí vi una manito levantada. Daniel Torres, entonces, por favor, vamos a escuchar su pregunta. Daniel Torres.
Ay, Ahora sí, buenos días. eh, buenos días, Daniel. Buenos días, pastor. Gracias por la clase. Muy interesante. Mi pregunta, pastor, es sobre el tema del texto que habla del divorcio. Como nos ha comentado que algunas personas antiguamente daban cierta interpretación sobre que temas tan básicos como quemar el arroz ya era motivo de divorcio y otros únicamente por una inmoralidad sexual dentro del matrimonio. Actualmente también hay entre los pastores de sana doctrina algunas diferencias en la interpretación. Y mi pregunta sería, pastor, si nosotros conocemos por la letra, la ley literal, conforme a lo que leemos, ¿cuál sería el espíritu de la ley en este mandamiento? Gracias, pastor. Bueno, gracias, Daniel. Digamos que Jesús no jamás afirma que la ley de Moisés eh, esté mal, ¿cierto? Jesús no afirma eso. Jesús afirma que si ustedes no cumplen con más rigor esta ley, digamos, no son mejores que los escribas y los fariseos. Este tema ha sido es, digamos, de mucho debate. Y entonces, en este nivel, pues hay que saber, hay que saber entender, ¿cierto? Y digamos que, pues ahí para no entrar en cuestiones doctrinales, pues digamos que las palabras de Jesús son claras, ¿cierto? Es decir, no es que él dice, bueno, entonces ya no queda, ya no queda, eh, ya no es válida la ley de Moisés, no dice, no, él lo que trata de explicar es por qué surge la ley de Moisés. Dice, por la dureza de corazón. ¿Y qué es la dureza de corazón? Pues también la humanidad de las personas. Entonces, es ese sentido lo que plantea allí. Entonces, no es que, como dice, yo no he venido a abolir, a cancelar la ley de Moisés. Entonces, él, ¿qué hace allí? No dice, queda abrogado esto, dice, queda explicado. Una cosa es explicar. ¿Qué es más duro? Pues eh, sabemos que es más duro, ¿cierto? ¿Qué nos venden las novelas? Es que a veces la preparación para el matrimonio no se hace en la Biblia, sino en las novelas tan famosas en Latinoamérica. Y entonces que hay un hombre o una mujer, un príncipe azul que baja de un caballo blanco y todas esas cosas, el idilio, y realmente no se está preparando a las personas para el matrimonio, para cumplir, porque tal vez se llega a decir, no, pero es que esa mujer, ese hombre no era para mí. No hay ningún hombre, no hay ninguna mujer para nadie, ¿cierto? Sino que el matrimonio, pues como lo muestran distintos episodios de la Biblia, se construye día a día. El creyente no cree en el destino, ¿cierto? O sea, hay personas que se van a casar y miran el zodiaco a ver si le conviene o no le conviene, no. El, el, el matrimonio se construye día a día. Aquí lo importante es entender, pues, que las enseñanzas de Jesús, como decía también anteriormente, no se limitan a un aspecto, sino a la integridad de la vida, al sacrificio. No se llevaría, o sea, ¿por qué hay lamentablemente parejas que llegan al divorcio? ¿Cómo evitar el divorcio, que es el fracaso matrimonial? ¿Por qué se llega? Porque resulta que no se considera al esposo o a la esposa como el pequeño, como el niño. En ese sentido, cuando en el matrimonio yo me siento el pequeño, entonces, pues ese matrimonio con sus altas y bajas sale adelante. Cuando en el matrimonio eh, se considera al otro como hermano, o sea, y mucho más que hermano, una sola carne, pero en ese caso la fraternidad en el matrimonio, pues es allí.
y ya pues también eso evitaría que se llegue al límite de las situaciones. Hay situaciones donde la misma familia, quien tiene el primer problema después de un par de días o semanas del matrimonio, dice, uy, ya el consejo es la separación inmediata. Y resulta que en el matrimonio, perdón que me extienda, el llamado de Jesús es también a vivir como hermanos. Mire, en este sentido, ninguno de nosotros escogió quién era su hermano, ¿cierto? Su hermano de sangre. Nos toca aprender a convivir con sus actitudes, con sus defectos, con sus cualidades. En el matrimonio, en cambio, sí se escoge con quién vivir para toda la vida. E incluso hay pasajes del Antiguo Testamento donde a la novia, a la esposa, se le dice amada mía, hermana mía, ¿sí? Con ese sentido de entrega y de comprensión total. Bueno, Lorenzo Perú, por favor, su pregunta. Muy bien, pastor, muy buenos días. Es un comentario que llama para poder, que llama entrar, como dice en Génesis, entre una persona y una mujer es una sola carne. Y ahora por este tiempo nosotros ya sabemos que llama los cristianos, ¿no? O los que no son cristianos también saben la Biblia, conocen la Biblia. Aún los pastores que llaman nos instruyen, nos hablan, pero sabiendo que es la Biblia que nos enseña, ¿por qué no voy a nombrar qué pastor o qué denominación, no, sino que vemos, escuchamos pastores que cometen errores? ¿Y por qué, no hay instrucción totalmente, verídico para nosotros, para poder portarnos, ¿no? Pero como usted dice, que el matrimonio depende de cada uno, es cierto. Yo soy un hombre que consigo una esposa hasta la muerte. Y eso debe ser, de un evangelio o de uno que conoce la palabra de Dios. Pero no atacan ninguno, pastor. Por eso mi comentario es esto, ¿no? Para que sepan lo que es la Biblia que nos enseña y hay que atacar, lo que dice la palabra de Dios. Gracias, pastor. Bueno, Lorenzo, gracias por su comentario. Y vea, lo importante es eso. Y yo creo que este capítulo 18, devolviéndonos un poquito, es muy importante y es el fundamental. O sea, es fundamental. Tal vez es el más necesitado de vivir en todas las confesiones religiosas que se confiesan cristianas. Es decir, el vivir como hermanos. Pero vivir como hermanos no solamente entre los que se congregan en el mismo sitio, sino que a veces nosotros consideramos, y no me acuerdo si lo había dicho, como enemigos a una comunidad que es un poquito o bastante o mucho diferente. ¿Sí? Pues porque sí, ahí surgen las interpretaciones y resulta pues que también en la interpretación está a veces podríamos decir, una riqueza. Y si no todo el mundo interpreta de la misma manera, pues no necesariamente eh, se convierten con ese hecho en nuestro enemigo. Por eso, cuando el pequeño se vuelva mi hermano, digamos que estoy viviendo lo fundamental de ese mensaje de Jesús en este discurso a la comunidad. Vamos con Elías Alcántara. Profesor, buenos días a todos los compañeros, que Dios los bendiga. Mi pregunta es, profesor, yo crecí en una iglesia donde una vez que se realiza la separación o el divorcio, ninguno de los excónyuges podrían casarse hasta que el otro muera. No sé si nunca he entendido en realidad, o tal vez he descuidado esa parte de la base bíblica. Yo quisiera que usted me ilustre, tal vez si eso tiene una base bíblica, en el hecho de que si se separan, no se podrían volver a casar hasta que uno de los cónyuges muera, algo así, no sé. Bueno, esa es mi pregunta, profesor. Gracias. Bueno, como les decía, yo lo dije antes, menos mal que dije esto antes de las preguntas, ¿no? Que yo dije que la enseñanza de Jesús es integral.
pero que a veces lo que más nos preocupa, no estoy diciendo contra Elías ni contra nadie, no, contra todos, lo que más nos preocupa es la parte matrimonial, sexual, y resulta que descuidamos, sí, o sea, guardamos, ¿cómo es perdón, el impuesto a la menta, al comino, y descuidamos de pronto cosas mayores, o bueno, otras cosas, no digamos mayores o menores, porque ¿quién es más grande en el reino de los cielos? ¿Cuál es la cuestión más importante de la vida cristiana? Nos explica eso. Y resulta que, bueno, pero un poco respondiendo a Elías, la base para eso que usted dice, lo que menciona precisamente es esta, la base bíblica para una comunidad donde dice que digamos que el matrimonio es indisoluble. Entonces, estas serían las bases bíblicas, la explicación de Jesús. La base bíblica para decir, es que no pudimos vivir en el matrimonio hasta el fin, pues también la tenemos ahí en Deuteronomio, digamos. Pero Jesús explica, es por la dureza del corazón, ¿sí? Es por la dureza del corazón. ¿Qué quiere decir? Pues que hay situaciones en los cuales aunque eso es que interpretar con parámetros de hoy a leyes de la antigüedad es complicado, pero entonces discúlpenme ahí, eh, porque eso es complicado. Pero diríamos, hoy, ¿cómo podríamos interpretar esa dureza de corazón? Pues las situaciones de la vida que hacen imposible la convivencia matrimonial, ¿cierto? Pero como decía anteriormente, es el mismo esposo y esposa los que llevan con una visión, eh, con una visión el matrimonio a ese punto, al punto de la imposibilidad de la convivencia marital, de la convivencia matrimonial. Pero, eh, ¿dónde se comienza a prepararse al matrimonio? Desde la niñez, desde la juventud, no en el momento de encontrar el novio o la novia. Ahí ya cada uno tiene sus mañas, dijéramos, sus propios modos de proceder, etcétera. Bueno, Rocío, Cartolín, por favor. Buenos días, pastores. Sí, justo en Mateo 20 nos habla del servicio, ¿no? Y tenemos el gran ejemplo, el modelo de Jesucristo, ¿no? Que Él se dio por nosotros. Nosotros como iglesia sería un gran reto el servir a nuestro prójimo, el servir a nuestros hermanos, el servir a las viudas, a los huérfanos, ¿no? Que vemos también en ese tiempo, ¿no? Y también a los hermanos ancianos, ¿no? Y hermanos que son columna de la iglesia, ¿no? Y también se referiría a las personas de la calle que vemos tantas necesidades. La última parte, perdón. Y también el servicio a personas de la calle, ¿no? Ahorita en ese tiempo de la pandemia que vemos, no como antes, ahora niños, jóvenes en los carros, ¿no? Y como iglesia sería el reto también de servirlos a ellos. Sí, digamos que el reto del servicio en este caso sería también pues universal, ¿cierto? Es decir, quien quiera ser el primero, hágase el servidor y dice el servidor de todos. Aquí fíjense que Jesús usa muchas hipérboles, muchas exageraciones, que es un género literario también, para decir la urgencia de lo que él pide. Salté por alto, ahí también había una parte, ¿cierto? Si, como en otras ocasiones, si tú, cuando hablaba cuando hablaba del escándalo, también decía, mire, y lo decía en el Sermón de la Montaña, si tu ojo te es ocasión de pecado, córtatelo, córtate la mano, es decir, corta de raíz, es lo que quiere decir cualquier deseo, cualquier acción que te haga pecar. Gracias, Rocío. Rápidamente a ver si logramos Antonio Lázaro, después Carlos Oces y después el pastor Gumercindo González. Antonio Lázaro Pizarro. Muy buenos días,
a todos, cada uno de ustedes, los compañeros, pastor. Quisiera hacerle una consulta, ¿no? Respecto del matrimonio, ¿no? He visto muchas veces, ¿no? Hermanos cristianos, ¿no? Que se casaron en la iglesia, pero por ciertos problemas se divorciaron y luego se fueron a otra iglesia y así sucedió con un amigo, ¿no? Se casó, ¿no? Yo le llamé la atención a su líder. Entonces, el líder me dijo que había pasado un problema, que había estado orando el varón, y entonces se volvió a casar con otra persona siendo cristiano, ¿no? Me hizo recordar que hace años, cuando estaba yo en el instituto, un profesor me hizo una pregunta, ¿no? ¿Qué piensas tú, Lázaro, sobre el divorcio, ¿no? Si una persona se casa y se vuelve a casar, le dije, no se puede, le digo, porque como decía el hermano anterior, decía, ¿no? que si uno queda viudo se puede volver a casar, ¿no? Y el pastor, el profesor me dijo, no, si hay que darle una nueva oportunidad. Le dije, no, digo, no hay oportunidad porque el matrimonio es para hasta la muerte, ¿no? Y mi pregunta es, cuando Moisés, ¿no? Permitió, ¿no? Esa carta de divorcio, ¿no? Pero Jesús le dijo por causa de su ignorancia, ¿no? Y ya está pasando en otras iglesias, no sé si la falta de madurez del pastor o quizás no le enseñaron bien a través de la palabra del Señor. Esa era mi pregunta, pastor. Gracias. Bueno, ahí me ponen en dificultad un poco porque aquí yo estoy no como líder de una comunidad, sino como desde el punto de vista académico. Y en este sentido, pues yo no tendría que decir nada respecto a la decisión de cada congregación, ¿cierto? Pues porque es libre de decir quién entra y quién no entra aquí o allí. ¿Yo qué les puedo decir desde el punto de vista bíblico? Que la ley del adulterio, porque pues, ¿cuál era la pretensión? Proteger la institución de la familia, ¿sí? Proteger la institución de la familia. Para eso se crea el matrimonio y por eso esas leyes tan duras, ¿no? Incluso de apedrear a los adúlteros, ¿no? No es a la adúltera, es a los adúlteros, dice la ley de Moisés. Pero ¿por qué se crean estas leyes? Acuérdense, para proteger la institución de la familia. Cuando el pater familias, el hombre de aquel tiempo, hablemos por ahí del siglo X o XV antes de Cristo, pues tenía que ausentarse por grandes periodos de tiempo como nómada, como pastor, estaba seguro que su mujer le iba a ser fiel porque había una ley. Digamos que la institución del matrimonio como tal era una institución que protegía a la sociedad y se veía a la familia como la institución sobre la cual se fundamentaba también la sociedad. Entonces, digamos que hablar del divorcio o no sería casi lo de menos. Lo que se debería hablar un poquito desde el punto de bíblico más es cómo fortalecer a la familia, cómo fortalecer a los jóvenes esposos para que no lleguen al punto pues terrible de la separación y pensar en el divorcio y pensar en la exclusión, ¿cierto? Eh, y llegar a límites donde el matrimonio ya no se considera como una institución, sino como algo, eh, como algo pasajero, ¿cierto? Es darle la seguridad, darle la identidad al, a la institución matrimonial y pues allá donde hay comunidades que se acepta, que se recibe o que se propicia incluso el divorcio, pues eso lo dejamos en manos de esas comunidades, digamos, esa respuesta sí le corresponde a cada pastor de cada comunidad, pues ofrecerla. Carlos Oces. Buenos días, compañero. Buenos días, pastor. Gracias por la enseñanza. Bueno, yo quería, siguiendo la línea
temática que usted nos va enseñando. Yo lo estoy anotando algunos puntos que me parecen demasiado interesantes y me han servido de mucho. Y pensando justamente en este tema del divorcio, que yo sé que llama mucho la atención, yo pensaba justamente en todo lo que usted nos viene enseñando y lo que nos viene dirigiendo la palabra. Si nosotros nos volvemos y aplicamos eso mismo que usted nos enseñó, vamos viendo que cómo se van sucediendo los relatos. Y mire cómo habla de las ocasiones de caer, de cómo perdonar, los deudores. Y luego llegamos al capítulo 19 con esto acerca de la enseñanza del divorcio. Y pareciera que estos relatos fueran temas aislados y como que cambió el tema rotundamente, producto de la tentación que querían hacer los fariseos a Jesús. Pero cuando uno lo mira ahí completo, esto debiera a nosotros darnos la enseñanza, y esto yo lo pienso hoy día como una reflexión para nosotros, quizás los que alguna vez vamos a tener que quizás dar un consejo. Y fíjese que muchas veces, por un pecado como el adulterio, una familia completa podría destruirse, podría terminar. Y si nosotros lo abordáramos quizás de una buena manera y buscáramos en la palabra qué es lo que es la restauración, qué es lo que es el amor de Dios, cómo perdonar, más allá de donde quizás muchas veces nos van a llevar los límites que uno está dispuesto, que el individuo está dispuesto a pasar o a sobreponerse. Yo sé que este es un tema muy personal, pero de hecho a mí me tocó una vez hablar con una familia que estaba totalmente destruida, y justamente habían sido infieles las dos personas, pero haciéndoles notar el amor de Dios, las debilidades humanas, la necesidad, ¿no es cierto?, de seguir siendo familia, como usted bien lo dice, y que el verdadero perdón tiene que reconocer su propia falta, luego extender ese perdón, que es algo que cuesta. Yo creo que ahí también hay algo en el fondo que nosotros debiéramos tomar, no solo esto de la ley por aplicar algo, sin dejar a lo mejor espacio a que el amor de Dios, a que el Espíritu, porque de hecho lo que Cristo quiere hacer es que el hombre llegue a entender que la ley decía una cosa y quizás se había tomado mal aplicada la ley en diferentes formas, y ahora lo necesario era quizás aprender a perdonar, aprender de las falencias, aprender de las fallas, que es parte también de la naturaleza humana. Yo quería dejar esta reflexión y no quería dejarlo pasar, porque a veces tenemos un pensamiento así como que hay que hacer lo que hay que hacer tipo fariseo, y se nos olvida que Jesús quiso ir a algo más profundo. Y ahí acordémonos del amor, del perdón, de la gracia, de la misericordia y tantas cosas más que debemos tener en cuenta ahí en el consejo, en todo lo demás. Eso, pastor. Bendiciones. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Y efectivamente, vea, usted ha dicho una cosa muy importante, es que este tema va unido, va articulado con todo el discurso de Jesús, con toda la propuesta de Jesús. ¿Y cuál es la propuesta de Jesús? Que nos comportemos como hermanos. Bueno, es que hermanos no se entiende, ¿no? Porque a veces esa palabrita ha perdido tanto sentido, como que nos presentemos como hermanos de los pequeños, ¿sí? O sea, algo así, como seamos como niños, como el pequeño, en todas las circunstancias de la vida. Con los hermanos de congregación, con los miembros de la congregación, con el vecino, con las personas del trabajo. Y ojo, también en el hogar, con el esposo y con la esposa. Es esa misma actitud. Con esa actitud, el creyente, el cristiano, pues va a ser querido y va a mostrar a Dios en su contexto de trabajo, en su contexto de hogar, ¿cierto? O sea, a su esposo, a su esposa. Y aunque van a tener dificultades, pues no van a llegar a esos límites extremos de los cuales estamos hablando. Gracias, Carlos. Pastor Gumersindo. Buenos días, Pastor Wilton. Gracias por la enseñanza muy emocionante que está dando esta mañana. Bueno, mi pregunta es más una inquietud para que nos pueda explicar, ya saliendo del asunto del divorcio que hemos estado bastante hablando ahí, es sobre el milagro de los dos ciegos, ¿no? En los textos paralelos de los sinópticos está en Marcos y en Lucas nos habla de un ciego.
Entonces nos gustaría saber una explicación sobre eso. Y también, por ejemplo, que en Mateo y en Marcos dice que Jesús salía cuando hace el milagro, y en Lucas dice que es cuando llegaba, ¿no? Entonces, me gustaría una explicación sobre eso y ayudarnos un poquito a entender más el texto. Gracias. Bueno, gracias, Pastor Gumersindo. Mire, las diferencias que hay entre los tres distintos sinópticos, espere que se me perdió por acá, está en el 20, ¿cierto? Los dos ciegos de Jericó con los paralelos en Marcos y en Lucas, pues es cómo la historia va dentro de la propia obra. Acordémonos, ya ustedes lo saben, pero no sobra repetirlo, que los evangelios no tienen una disposición biográfica sobre Jesús. No es un libro anecdotario biográfico de Jesús, sino son una enseñanza narrativa acerca de Jesús. Todos estos relatos y todos estos discursos que hemos estudiado en el Evangelio existían mucho antes que el Evangelio. Circularon primero en forma independiente. Digamos que esos predicadores por allá del año 40, 50 y hasta 60, los apóstoles, cuando iban predicando el Evangelio, iban haciendo sus narraciones sobre Jesús. Y entonces, en un momento, crearon como una especie de ayudas didácticas para su predicación. Entonces fueron poniendo por escrito algunos apuntes. Pero no era que ellos siempre que decían, vea, les voy a hablar que una vez dos ciegos se le acercaron a Jericó. De pronto alguna vez decían dos ciegos, alguna vez decían un ciego. Es decir, es que no quiero decir la palabra, pero muy entre comillas, pónganle unas 40 comillas, eran como cuenteros, en el buen sentido de la palabra. Los primeros predicadores del cristianismo echaban su cuento, entre comillas, su predicación, su contenido de manera oral, ¿sí? Toda la sabiduría universal, hasta hace muy pocos decenios incluso y siglos, se transmitía de manera oral. Entonces la riqueza estaba en la oralidad. Cuando había fiestas en los pueblos, venía un cuentero y echaba el cuento y era tan famoso que lo invitaban después a otro pueblo. Yo creo que todavía hay así pueblitos de nuestro contexto donde hay esos narradores, esos cantadores. Por acá tenemos en la región pacífica de Colombia, pero así existían en la antigua Grecia. Y entonces estos iban de pueblo en pueblo y los invitaban. Y no era que cuando los invitaban al otro pueblo repetían lo mismo tal cual, ¿no? Le hacían cambios, como cuando un actor de teatro interpreta una obra. Entonces ellos interpretaban y exponían, como me dicen por acá en el chat interno. En la oralidad no es fija. Voy a repetir lo que dicen acá en el interno. Cambian personajes, lugares, acciones, y yo transmito el mensaje de la mejor manera posible. Por eso, digamos que una cosa terrible, la escritura tiene sus cosas positivas, pero hay cosas terribles también negativas para la escritura. La invención o poner por escrito un cuento es matar el cuento. ¿En qué sentido? Que usted cuando lo pone por escrito ya queda así, no lo cambia porque, como dijo Pilato, lo escrito está. Pero mientras esa sabiduría está en la oralidad, se puede cambiar, y eso no es un atentado, no es una mentira, no, es pluralidad, es riqueza. Entonces, los milagros de Jesús, acordémonos, por 30 años fueron oralidad. Los dichos de Jesús por 30 años fueron oralidad. Y entonces, ¿qué tenemos en los sinópticos? Que se pusieron, y en los evangelios en general, se fijaron. Lo terrible es que se pierde la riqueza. Lo bueno es que se conserva.
O sea, se pierde y se conserva, es contradictorio, ¿no? Porque con la escritura, esa narración ya no está sujeta a la memoria y a la creatividad del orador, del predicador, sino que se fija para las futuras generaciones. Entonces, es por eso, bueno, hablé de esto para responder a esa pregunta muy concreta, que encontramos diferencias entre las narraciones de la curación de ciego en Marcos, en Lucas, en Mateo e incluso en Juan, donde también tenemos el relato de la curación de un ciego de nacimiento. Entonces, ¿y por qué esa diferencia? Además de eso, pues por la necesidad o por el modo como cada evangelista dispone su material, porque es un auténtico autor. Y como auténtico autor, también está sujeto a la teología y al lugar donde se encuentra el texto. Aquí dice, entonces, por ejemplo, ¿por qué Jericó? Pues porque Jericó está casi en las goteras de Jerusalén y Jesús está entrando a Jerusalén. Bueno, vamos a dejar ahí las preguntas para tratar de cerrar un poco el texto que tenemos preparado para hoy. De todas maneras, las preguntas que tienen en el chat, si las escriben en el foro, con muchísimo gusto allí las respondo posteriormente. Entonces vamos a tratar de darle finalidad a nuestro texto y bueno, y muy agradecido con las preguntas. Hoy estuvieron en el buen sentido como los fariseos, ¿cómo se dice? Que llenos de intriga por este tema que Jesús abrió y pues que dio lugar a muchas preguntas. Entonces, fariseo también es un elogio, porque acuérdense que Pablo, cuando quería vanagloriarse en el buen sentido, también dice, vea, no, yo no soy cualquiera, yo era fariseo, ¿cierto? Fariseo en cuanto a la ley, es decir, un estudioso de la palabra de Dios. Vea, ¿se acuerdan que a Jesús en el capítulo 2, los magos venidos de Oriente le llevaron oro, que era el sentido un poco de su regalidad, de su majestad, lo reconocían como rey? Pues aquí, con esa entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, pues es el pueblo el que lo proclama como tal, ¿sí? Entonces, en el 21:5, entonces, por ejemplo, citando como a Zacarías 9:9, Mateo nuevamente la hace con frecuencia. Usa una cita del Antiguo Testamento para, a la luz de la Escritura, leer el acontecimiento de Jesucristo. ¿Y cuál es el acontecimiento de Jesucristo? Que Jesús es un rey y entra como tal a Jerusalén. Eso es lo que pretende allí. Sin embargo, allí también tenemos pues la confrontación de Jesús. Jesús es uno que confronta y daña el negocio que tenían allí en el templo, echó los que estaban vendiendo, comprando, volcó las mesas de los que cambiaban dinero, etcétera. Y cita también, mi casa será declarada casa de oración, un poco como dice el Deutero Isaías 56:7. Entonces, todo lo que Jesús hace, fíjense, no solo para el matrimonio, también para estas cuestiones de otro tipo de prácticas, cita la Escritura. Así como en el matrimonio citó allá Génesis, aquí, por ejemplo, vemos que Mateo cita a Zacarías, Jesús cita a Isaías para legitimar las acciones que realiza. Y eso es lo que hace aquí en Jerusalén. En Jerusalén, pues, ingresa, pero ojo, es un rey que juzga, que proclama de alguna manera su propia ley, la ley de este rey. Y eso tenemos allí un poco en lo que realiza Jesús allí.
vemos que hay como una estancia de Jesús. ¿Sí? No es simplemente que llega a Jerusalén y ya, no, llega y se va, porque al final del versículo 17 del capítulo 21 dice, se fue de la ciudad a la ciudad de Betania, donde pasó la noche. Volviendo, entonces es cuando pasa lo de la higuera sin fruto que Jesús maldice, y que después, cuando vuelven a pasar por ese mismo lugar, pues se da cuenta que ocurre. Bueno, entonces, ¿qué vemos allí? Que Jesús como que está en Jerusalén un tiempo, por las noches se va a Betania a pasar la noche allí, donde seguramente tiene conocidos. Según otra tradición, allí sería el hogar de Lázaro, de Marta y de María, según un poco la tradición, perdón, de Juan. Bueno, allí hay una serie de temas en esa predicación de Jesús en Jerusalén que abarca los capítulos, digamos, el resto de los capítulos 21, 22 y 23. Y finalmente aquí también surge otra predicación, otra alusión a la viña. ¿Sí? Vea, Jesús usa la viña. La viña es una imagen del pueblo de Dios. Por eso la usó cuando la parábola de los trabajadores de la viña. Aquí en el capítulo 21 la vuelve a usar para denunciar a sus acusadores, a los jefes de los sacerdotes, a los fariseos, ¿cierto? ¿Qué les dice? Pues que ellos han tenido como el monopolio de la viña, y en vez de hacerle dar los frutos, de mostrarle los frutos al dueño de la viña, que es Dios, pues van a terminar, aquí hay un anuncio, van a terminar matando, asesinando al hijo del dueño de la viña. Y vea, aquí dice, ¿qué va a hacer? Pues ese dueño de la viña va a exterminar a estos viñadores. Acordémonos, es probable que este texto sea posterior al año 70. Es muy probable que se haya terminado de redactar sobre el año 70, cuando Jerusalén se ha destruido, el templo se ha destruido. Los sacerdotes del templo, pues sin templo van a quedar sin oficio. Por eso el versículo 45 dice que los fariseos y los sacerdotes se dieron cuenta de que hablaban de ellos, que les estaba hablando de manera directa, no muy indirecta. Y por eso dice, quisieron arrestarlo, pero no pudieron, porque la gente creía que Jesús era un profeta. Entonces, por lo menos directamente no le pudieron echar mano. Va más adelantico, ustedes verán, sabemos que arrestaron a Jesús, pero a escondidas y de noche, ¿cierto? Lejos de la gente. Tenemos aquí otra parábola que nos habla del alcance. Vea, si le van a quitar, vea, está diciendo, vea, esto ya no va a ser para ustedes fariseos, para ustedes saduceos. Y entonces por eso, a través de la parábola que sigue al inicio del capítulo 22, Jesús lo que indica es que cualquiera puede entrar al banquete de bodas. Es decir, cualquiera puede entrar a disfrutar a ese reino de Dios. ¿Qué necesita? Ir. ¿Qué necesita? Ir. Aquí hay como dos tradiciones encontradas. Por una parte dice que vayan es una cosa interesante, vayan a los caminos y traigan a todos los que encuentren. Y pues uno en el camino, ¿cómo está? Pues de camino, de viaje. Seguramente descalzo, con zapatos llenos de polvo, bueno, etcétera. Y lo contradictorio aparentemente es que a uno que llega así sin traje de bodas, le dice que cómo así que está sin traje de bodas. Entonces, que no es digno. Aquí hay una doble
doble enseñanza. Por una parte, la universalidad, o sea, esto está para los cristianos, para los creyentes, que no se crean que son los únicos, no, que cualquiera de los caminos, desde los distintos caminos pueden llegar al banquete de bodas, pero también a esos mismos creyentes para que se dispongan con el traje adecuado. Y de acuerdo al contexto, ¿cuál es el traje adecuado? La fraternidad, la humildad, el sentirse el último, el actuar como el servidor de todos. Aquí, bueno, si yo aquí estuve con 10 minuticos de preguntas, pues al pobre Jesús sí que no lo dejaban en paz un instante, ¿no? Entonces le preguntan sobre todo, sobre los impuestos. Y aquí también en eso vemos que hay una tensión en el cristianismo. O sea, ¿hasta dónde? Pero si Roma, tolerar a Roma, no tolerar a Roma. Y ahí está, pues, cómo con esa respuesta de Jesús, la comunidad mateana toma una opción. Y es casi que el respeto de las normas civiles. Den al César, al emperador, lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, vea que en cualquier contexto el creyente puede seguir a Jesús. Aún incluso en un contexto hostil como el que se estaban enfrentando los primeros cristianos ya por parte del Imperio Romano. Y entonces dice, vea, usted cumpla las leyes civiles y en medio del cumplimiento de esas leyes civiles, pues viva la fraternidad, sea pobre en espíritu, cumpla las enseñanzas, ponga en práctica las palabras de Jesús. Aquí, bueno, enseguida también tenemos en esta predicación lo de la resurrección. Y aquí, vean, la respuesta de Jesús, fíjense, es consistente, siempre cita la Escritura, aunque no les guste a algunos, cita la Escritura. Y aquí, vea, es la prueba judía, podríamos decirle, la prueba según las santas Escrituras del tiempo de Jesús, según la Biblia del tiempo de Jesús. ¿Cuál es la prueba de que existe la resurrección? Sí, porque aquí le traen ese caso raro. Dice, bueno, eso, la resurrección no existe porque, sí, aquí viene, bueno, como, fíjense que Jesús aquí no se pone otra vez a decir, no, pero no se acuerdan que yo ya les hablé del matrimonio, no, él deja aparte, porque aquí dice, vea, esta mujer que enviudó 7 veces y pues claro, se casó una vez, se casó otra vez, se casó otra vez. Al final, en el reino de los cielos, ¿de quién será mujer? Entonces, casi que dicen, vea, según la ley de Moisés, la resurrección es imposible, es lo que es el mensaje allí. Jesús le dice, no, Señor, porque la ley dice que sí hay resurrección. ¿Por qué? Porque cómo se presentó Dios, el ángel de Yahvé, cómo se presentó Dios ante Moisés, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por tanto, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, de alguna manera, Jesús concibe que ellos ya estaban en cierto sentido en la resurrección. Y casi que dice, uy, los cayó, porque el versículo 33, al oír esto, la gente se quedaba admirada de su enseñanza. Vuelve otra vez a insistir Jesús. ¿Cierto? Los fariseos otra vez, ¿se acuerdan la actitud cuando la mamá de Juan y Santiago les preguntó por el puesto a la izquierda y a la derecha? A los 10 discípulos dijeron, comenzaron a mirar mal a ellos, a hablar mal de los dos. Aquí tenemos, como había pugna entre fariseos y saduceos, cuando los fariseos se dieron cuenta que había dejado callado a los saduceos, entonces actuaron como actuaron los 10 discípulos de Jesús ante Santiago y Juan. Dice, bueno, o sea, los saduceos no pudieron hacerle caer en la trampa. Ahora sí nosotros, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y aquí vuelve a repetir,
ama a tu prójimo como ama a tu Dios como a ti mismo, con todo el corazón, con toda el alma, con toda tu mente, y añade también, ama a tu prójimo como a ti mismo, como encontramos en Levítico 19:18. Entonces, nuevamente, Jesús une ese mandamiento con el de Deuteronomio 6:5, donde habla de amar a Dios con todo el corazón. Entonces, Jesús toma esos dos mandamientos de la ley como los principales y después, ya con esto, vamos camino al final. Los ciegos, al comienzo de todo esto, le gritaban: Jesús, hijo de David. Los fariseos, ¿será que todavía están hablando de su autenticidad? ¿Será que Jesús sí es auténtico? Porque el auténtico Mesías desciende de David. Y entonces nosotros que ya leímos hasta aquí el Evangelio, sabemos que Jesús es el hijo de David, el hijo de Abraham. Entonces, aquí eso es lo que piensan los fariseos, pero vean que aquí Jesús no se proclama como tal. Dice, no puede ser que David diga, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. ¿Cómo puede el Mesías descender de David si David mismo lo llama Señor? Este pasaje es de difícil interpretación. ¿Y qué encontramos aquí? Vean, distintas teologías al interior del mismo Mateo. Y fíjense que Mateo no las unifica, no dice, bueno, que siempre sea hijo de David o que no. Porque vea que Jesús, cuando los ciegos lo llamaron hijo de David y otras personas a lo largo del Evangelio, Jesús no las manda callar, no las desmiente. Tenemos los versículos iniciales y la genealogía donde muestra a Jesús como hijo de David. Pero aquí Jesús se presenta como superior a David, ¿sí? Jesús se presenta como superior a David y en ese sentido, todo el capítulo 23 está lleno de ayes, bueno, en otro sentido mejor, contra los fariseos, contra los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque no viven según ese principio de pequeñez, de amar al hermano, ¿cierto? Porque tienen un modo de proceder que Jesús juzga con dureza. Capítulo 23, toda esa predicación donde juzga, o sea, ya en el Sermón de la Montaña le ha dicho a los discípulos, oiga, tienen que ser superiores a los escribas y fariseos en el cumplimiento de la ley. Y aquí en el capítulo 23, pues esto yo creo que es lo que le causa de alguna manera en el Evangelio la muerte a Jesús, se va lance en ristre contra los escribas y fariseos. Mientras que al comienzo del Evangelio, a sus discípulos les propone las bienaventuranzas, felices los que, aquí casi que malditos los que, malditos ustedes. Y en segunda persona plural directamente, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, cierran el reino de los cielos, buscan adeptos, pero después los hacen caer. Hay de ustedes guías ciegos, separan para Dios lo que decía yo anteriormente, la décima de la menta, del anís, del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas mayores. ¿Cuál es el mandamiento más grande? No el diezmo de una hierbita pequeña, sino amar a Dios con todo el corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Hay de ustedes, fariseos hipócritas, que limpian por fuera el plato, ¿sí? Las abluciones, todas esas cosas rituales que hacían allí, que hoy día las hacemos también nosotros, no por cuestión ritual, sino por cuestión de higiene, pero ellos lo hacían porque si no era pecado, entonces también. Y les dicen sepulcros blanqueados como a los saduceos. Bueno, Jesús en el Evangelio de Mateo habla muy libremente. Raza de víboras, ¿cómo van a escapar del castigo del infierno? Bueno, entonces toda esta parte
la termina ya con la siguiente sección. Hablando así de duro, pues Jesús no iba a durar mucho, que tenemos el sermón sobre el fin de los tiempos. Todo esto viene en, uy, se me pasé mucho, en el modo de proceder y de predicar a Jesús que él sigue enseñando. El final, estos versículos 24 y 25, tenemos ese último discurso de Jesús. Voy a saltarme hasta el 26 para ver que también este último discurso termina así. Cuando Jesús terminó toda su enseñanza, dijo a sus discípulos, capítulo 26, versículo 1. Entonces, aquí Jesús ya como que prepara a sus discípulos para cómo los acontecimientos se van a suceder drásticamente, rápidamente, velozmente, de un momento a otro. Y para que los discípulos, sobre todo en ese inicio del capítulo 24, estén atentos a las falsas enseñanzas, a las falsas doctrinas, a aquellos que los hagan desistir del seguimiento de Jesús. Aquí en este discurso también, en el capítulo 25, hay una serie de parábolas, las de las 10 muchachas, las 10 vírgenes, que ¿a qué llaman? A la perseverancia. Estén siempre preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Sean astutos, ¿cierto? La parábola de los 10 talentos, de las 10 monedas. Hagan fructificar aquello que reciben. Si yo recibí algo, tengo que devolverle a Dios multiplicado. El talento, explotar el talento. Y tal vez la parábola más conocida de este capítulo es el del juicio de las naciones, donde separa a unos de otros. ¿Y cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio de la salvación? Vean, todas las parábolas hablan de lo mismo, cómo entrar al reino de los cielos, cuál es la actitud. Y dice, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve como forastero y me acogieron, estuve sin ropa y me vistieron, estuve enfermo, me visitaron, estuve en la cárcel, vinieron a verme. Aquí siempre los más débiles de la sociedad, los más débiles de la comunidad, ¿son quiénes? Los desnudos, los sedientos, los hambrientos, los forasteros, los migrantes, los encarcelados, los enfermos. Fíjense que los últimos que nombra son los encarcelados. Y no dice los encarcelados inocentes, dice los encarcelados, o sea, inocentes y culpables. ¿Quiénes son los últimos de la sociedad? Dice, ese es el criterio de ingreso. Después ya de este discurso, pues tenemos esos temas tan importantes. Es la parte, digamos, central del evangelio. Todos los evangelios primero tuvieron esto, pasión, muerte y resurrección. Y en esa pasión, muerte y resurrección, pues precisamente encuentran primero el juicio sumario, es decir, decidieron matarlo, después se lo llevamos a Pilato. Pero entonces hicieron planes para arrestar a Jesús mediante engaño, pero decían, no durante la fiesta, para que no se alborote la gente. Capítulo 26, versículo 4. Después tenemos la unción en Betania, dice, que interpreta, ¿se acuerdan que aquí es perfume carísimo? Al comienzo también la habían llevado, pero mirra, los magos de Oriente. Aquí ya estamos cerrando, ¿cierto? Cerrando el paréntesis. Y Jesús interpreta, no el escándalo de derramar un perfume tan costoso. No es que usted quería que todo lo vendieran, lo dieran a los pobres. No es que usted era un profeta muy, muy humilde y que hablaba contra las riquezas y se deja ungir con este perfume el más caro. Dice, lo interpreta teológicamente. Me está preparando para mi sepultura. Tenemos otros episodios bien interesantes acá, como el de la última cena también, la cena del Señor,
Y allí también la predicción de la traición y de la negación de Pedro. Jesús primero le anuncia a Judas que lo va a traicionar, también le anuncia a Pedro que lo va a negar, y de aquí en adelante se cumplen todas esas promesas que Jesús ha hecho. La coherencia de Jesús, como decía alguno de ustedes, todo el evangelio está articulado. Padre nuestro, ¿cómo era? Que se haga tu voluntad. Y la oración en el huerto, en el Getsemaní, pues tiene que ver con esa situación. Padre mío, si es posible, líbrame de esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. De allí en adelante, ya todo se desarrolla. El arresto traicionero de Jesús, Jesús ante el Sanedrín, que lo juzga, la negación de Pedro. Otra vez, dijéramos, vea, la dureza del corazón, ese Pedro que siempre respondía de primeras, ahora lo niega. Jesús es entregado ante Pilato, que lo condena después de haber narrado precisamente la muerte de Judas, y allí como a Jesús finalmente lo crucifican. Con ese letrerito, este es Jesús, capítulo 27, versículo 37, este es Jesús, el Rey de los judíos. Bien interesante cómo Mateo sigue destacando esa muerte de Jesús. Y vea, de las palabras de Jesús en la cruz, cuando Dios, perdón que se me olvidó. Bueno, entonces aquí Jesús muere, pero vea, cuando muere Jesús, en aquel momento el templo, el velo del templo se rasgó en dos. Los sepulcros se abrieron. Bueno, todas son señales de un caos cósmico, de una nueva realidad que se da con la muerte y resurrección de Jesús. Pero ojo con lo del velo que se rasgó en dos. Se rasgó, es decir, que con la muerte de Jesús ya la realidad de la ley, del templo, de las instituciones, pues cambia radicalmente. En el anuncio con la resurrección de Jesús y la muerte y la sepultura, vemos allí también, pues eso que se decía de pronto entre quienes no compartían con Jesús, que a Jesús no resucitó, sino que los judíos, que los seguidores se robaron el cuerpo. Por eso aquí menciona la guardia que pusieron allí para evitar que los discípulos se robaran el cuerpo de Jesús. Y aquí es como muy concretas las apariciones de Jesús después de su resurrección. Destaca lo que Jesús dice a las mujeres: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allá me verán. Termina esto con la misión que en latín decimos ad gentes, a todas las naciones. El encargo de Jesús a su iglesia. La iglesia ahora tiene que ir a cumplir. Ya los 11 discípulos, me ha dado tu autoridad, vayan y hagan discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y enseñen a obedecer todo lo que yo les he mandado. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, con eso termina el Evangelio, con esa misión universal, misión ad gentes. Bueno, hay un minuto para una pregunta, a ver si hay por acá, y si no, tranquilos,
escríbanlas en el chat. Ya como están todos, les repito, por favor, completen las actividades obligatorias, tanto el foro como el quiz que les va a aparecer hoy, y pues si no logran el 100% a la primera, intenten, que tiene varias oportunidades. Hasta la idea no es que se contenten con, uy, contesté 6 de 10 o algo así, no, hasta que todas ojalá las contesten de manera adecuada, para que de esa manera también fijen el conocimiento. Bueno, Jimmy, bueno, Edwin Mauricio Meneses, una pregunta rápidamente. Y pues los demás, por favor, hagan sus preguntas en el foro y con mucho gusto allí se las estaré respondiendo, y invitados a que las lean. Edwin. Bueno, profe, saludos, bendiciones. Quería hacer una pregunta ya como se está cerrando el estudio de Mateo, agradecerle, muy bonito, muchos aprendizajes. Hay una pregunta que tengo aquí sobre Mateo 28:19, el bautismo, y la fórmula que la presenta Lucas, ¿ya? Entonces, Mateo 28:19 dice: y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Lucas, que por supuesto es el escritor de Hechos, dice: y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, cuando miramos estas dos fórmulas y miramos Lucas en Hechos, los bautismos aparecen en el nombre de Jesús. Entonces es eso, y leyendo en una versión de Kadosh, dice que iba a ser discípulos bautizándolo en mi nombre. Entonces esa preguntita, si es que Mateo 28:19 tiene las dos versiones, o qué ocurre allí. Gracias. Gracias, Edwin. Pues yo creo que para esta respuesta vale lo dicho para el relato de los ciegos de Jericó. Es decir, que hay distintas tradiciones, y muy probablemente la que se impuso en la liturgia, la que se difundió más desde el punto de vista litúrgico en los primeros años del cristianismo, es esta que presenta Mateo, pero no quiere decir que haya habido distintas fórmulas de pronto en el inicio del cristianismo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces del uso litúrgico, como ocurre en el Apocalipsis, en unos himnos que hay allí, del uso litúrgico, entonces va a pasar a los evangelios. Entonces, lo que tenemos acá muchas veces, cuando hay fórmulas que uno ve, ay, pero esto hacía parte de la liturgia del primero, del segundo siglo, quiere decir que hacía parte de la liturgia incluso antes de la escritura del Evangelio de Mateo, y que de la liturgia pasa al Evangelio porque así lo usaban los discípulos. Bueno, entonces les agradezco. Por aquí no me preguntan por el privado si se puede mantener la fecha de cierre para, quiero opinar en el fondo opcional de Mateo, podrían mantenerlo abierto, porque la fecha era para el 27. No sé si eso sea posible. Ya miraremos internamente, o si alguien aquí de la parte técnica nos responde. De todas maneras, bueno, les agradezco por su atención, por sus preguntas, por su participación. Nos disculpamos con quienes no han alcanzado a poner aquí sus preguntas, pues por cuestión de tiempo. El Evangelio es muy denso, muy rico, pero los invito a que pongan sus preguntas, aquellas que no alcanzaron a formular, en el foro de las preguntas al profesor de la clase de hoy, y en el transcurso de un par de días, pues pónganla hoy mismo, ojalá, pues para que yo me pueda dedicar a responder también esas preguntas. Entonces, gracias a todos los hermanos, a los organizadores de sociedades bíblicas, a la hermana Leticia, que ha estado muy pendiente también ahí del seguimiento a esta actividad. Muchas gracias.